Hemos venido platicando en otros videos que lo que se conoce como proyecto moderno es la idea de la razón como la encargada de representar ahora los designios y las puestas en escena del ser humano en comparación con la Edad Media, en donde ese trabajo era de Dios. Sin embargo, surge la pregunta, ¿será acaso la única vía para comprender e interpretar esta realidad? ¿Será acaso que el pensamiento y conocimiento racional, como lo comentaban Descartes, Kant, Hegel, etcétera, garantizan el progreso permanente de la humanidad? Después de haber examinado el pensamiento de Hegel, podemos tener los elementos suficientes para analizar y emitir juicios acerca de la manera en que el proyecto moderno se apoya o se apoyaba pues en la idea de que la realidad puede ser comprendida racionalmente. Y es que esa comprensión llevaría a la humanidad hacia su plenitud a lo largo de la historia. Sin embargo, después de Hegel, surgieron nuevos pensadores que dudaron de ese proyecto desde su raíz, es decir, no solo cuestionaron las ideas hegelianas, sino que pusieron bajo tela de juicio la totalidad del proyecto moderno que se encontraba en su base. Son filósofos tan importantes que marcaron un paso siguiente en el pensamiento de la modernidad y prácticamente inauguraron una nueva etapa en la historia de la filosofía construyendo su crítica respecto del pensamiento moderno como tal. Hasta el momento, a lo largo de la historia de la filosofía que llevamos, siempre ha habido cambios de una edad a otra, de una temporalidad histórica a otra, y todos han sido cambios más o menos radicales. En el cambio que va del siglo XVIII al siglo XIX, surgieron elementos tan complejos que es necesario recapitularlos un poco. Comentan Giovanni Reale y Darío Antiseri que en el campo sociopolítico ocurrieron acontecimientos destinados a imprimir un nuevo curso a la historia. En 1789, por ejemplo, estalló la Revolución Francesa, entre el entusiasmo de los intelectuales más ilustrados de todas las naciones europeas. En 1792, en Francia, fue abolida la monarquía y proclamada la República. En 1793 el rey fue condenado al patíbulo y a partir de agosto de 1793 se inició el reinado del terror, que produjo víctimas por montón. La guillotina, antiguo instrumento de ejecución capital modificado por el médico Guillotín, miembro de la Constituyente, para hacerlo más funcional y rápido, se convirtió en el símbolo siniestro de la muerte que ponía fin a las grandes esperanzas filantrópicas, humanitarias y pacifistas, exaltadas por el siglo de las luces. Pero aún antes de que estallara la revolución en Francia, dicen estos autores, en el decenio de 1770 y 1780, el clima cultural registraba en Alemania las primeras modificaciones clamorosas que debían llevar indirectamente al final del siglo o a la superación total de la Ilustración. El movimiento que produjo en los años 70 tales modificaciones es conocido con el nombre de Sturm und Drang, que significa tempestad y asalto, o mejor aún, tempestad e ímpetu. El nombre proviene, dicen los autores, del título de un drama escrito en 1776 por uno de los representantes del movimiento, Friedrich Maximilian Klinger, y parece que se usó por primera vez para designar a todo el movimiento por Augusto Wilhelm Schlegel a comienzos del siglo XIX. Los dos términos han de entenderse seguramente como un único concepto expresado por las dos palabras, y en el sentido entonces sería el de un ímpetu tempestuoso, tempestad de sentimientos, un bullir caótico de sentimientos. El título original dado por Klinger a su drama fue Confusión caótica. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos platicando acerca de algunas reacciones en contra del proyecto moderno, que es la racionalidad. Ojo, este es el primer video de dos, en donde hablaremos hoy de Karl Marx. Todo ello desde la perspectiva y palabras de Johannes Hirschberger, Ernesto Priani, Reale y Antiseri. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes ojalá puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like y suscribirse. Y sin más preámbulos, pues, vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. El problema inicial que el filósofo alemán Karl Marx encuentra en el pensamiento de Hegel es, hasta cierto punto, algo simple. ¿Acaso de verdad, se pregunta Marx, son las cosas que el espíritu concibe las que producen las transformaciones? ¿Efectivamente es la conciencia la que lleva a cabo dichas transformaciones? ¿En realidad las ideas son las que conducen al mundo?
A estas preguntas, Marx responde a partir de la lectura que hiciera de las de otro filósofo alemán, a saber, de Ludwig Feuerbach, que el motor de la historia y el generador del movimiento histórico no es el pensamiento, sino algo completamente distinto, la materia. Como puedes imaginar, pues un cambio de perspectiva así trae consecuencias de gran relevancia que ponen en duda una de las convicciones centrales de la modernidad, que es la razón. La razón es la que conduce el cambio. Ahora, piensa al respecto considerando algunas interrogantes como la razón. ¿De qué manera puede efectuar o propiciar el cambio en las condiciones materiales? ¿Podría ocurrir al revés? Es decir, que las condiciones materiales cambiaran nuestra forma de pensar. Basado en el principio de que el motor de la historia es la materia, Marx adoptó la dialéctica hegeliana para explicar el cambio histórico a partir de lo que llamó las condiciones materiales que lo producen. Para el pensamiento marxista, tales condiciones son lo que se denomina formas de producción, que constituyen la base material sobre la que está determinada la organización social y cuya modificación, según los planteamientos formulados por Marx, da origen a los cambios históricos. La propuesta marxista, en resumen, dice Priani, es que toda organización social se conforma a partir de la manera en que se produce riqueza y se transforma en la medida en que cambia la manera en que se produce tal riqueza. Por ejemplo, en la Edad Media, lo que definía la relación, el tipo de relación que existía entre el señor feudal y los siervos, era la producción agrícola y artesanal en volúmenes limitados por la fuerza laboral que trabajaba en ellos. Mientras que, en la era industrial, lo que define la relación entre burgueses y proletarios es la producción de objetos de consumo de manera automatizada y en gran volumen, mediante el uso de máquinas. Estas relaciones que se organizan a partir del modo de cómo se produce la riqueza no dependen únicamente del lugar que a cada uno le toca en el proceso de producción, a saber, por ejemplo, el señor, el campesino, burgués o proletario, sino que están reguladas por la ley y por la manera en que se distribuye el ingreso. Todos estos elementos son los que constituyen en conjunto lo que Marx denomina infraestructura, sobre la cual se conforma la sociedad misma. Al respecto, resulta de particular importancia comprender la postura de Marx, de acuerdo con la cual la organización social, es decir, toda la infraestructura en la que está sostenida la vida de una sociedad, se basa en la manera en que los individuos transforman la naturaleza en riqueza y ocupan distintas posiciones dentro de ese proceso. Sobre la base de la premisa de que las relaciones objetivas y materiales entre los individuos son las formas que transforman la realidad, pensemos, ¿cuál imaginas? ¿Qué imaginan ustedes que sería el cambio que habría de perseguir el pensamiento marxista para identificar las contradicciones que provocan que se pase de una forma de producción a otra, siguiendo obviamente una lógica dialéctica? Para ello, conviene recuperar lo visto en la historia de la filosofía y en el video anterior sobre Hegel, que por aquí dejaré un link para ello, sobre los elementos de la dialéctica de Hegel, que son tesis, antítesis y síntesis, y ahora intentar ponerlos en práctica. Si, entonces, para responder la interrogante anterior, consideramos que sería necesario aplicar el esquema dialéctico a los modos de producción con la finalidad de comprender cómo cambian a lo largo de la historia y a partir de ello entender la manera en que el individuo puede influir en la forma de producir, es decir, en la transformación de sus condiciones de trabajo, hemos acertado. Precisamente, dice Priani, con esa intención Marx escribió su obra más importante, El Capital. En ella analiza el modo de producción capitalista para comprender cómo funciona, buscando encontrar las contradicciones internas de dicho sistema, las cuales, al mismo tiempo, serán las que impulsen su transformación desde el interior mismo. Su análisis lo llevó a señalar que, en el capitalismo, el trabajo del obrero es considerado como una mercancía, es decir, como un objeto o un bien. Dicho de otra forma, el capitalismo coloca al trabajo en el mismo nivel que el combustible que hace funcionar un automóvil o las piezas que componen una máquina, solo que, a diferencia de estos recursos materiales, el trabajo del obrero produce un valor superior porque transforma la materia en productos, algo que las máquinas no podían hacer por sí solas. Además, por supuesto, el trabajador es un ser humano. Marx sostiene que, cuando el obrero vende su trabajo,
se contrata por un valor inferior al que realmente tiene la diferencia existente entre el valor que tiene su trabajo y lo que recibe por este, y que genera un beneficio al que Marx llama plusvalía, el cual queda en manos del empresario. Y es a partir de dicha plusvalía que se origina el capital, mismos que se acumulan en manos de los dueños de los medios de producción, que son los propios empresarios. El efecto de la acumulación del capital, que por una parte concentra la mayoría de las ganancias en manos de una minoría, mientras que por otra provoca el surgimiento de un enorme grupo de personas sin empleo y en condiciones miserables de vida, provoca también la contradicción fundamental del capitalismo y la razón última de su futura transformación. Pensemos entonces, ¿cómo se puede superar esta contradicción? Marx estaba convencido de que una contradicción de esa naturaleza, producto de la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, tendría que producir tal malestar social que impulsaría una transformación. Se imaginaba esta como la abolición de la propiedad privada, que para Marx es la fuente de la acumulación primaria del capital, como un primer paso para la construcción de una sociedad más igualitaria, con una forma de producción que no distinguiera a las personas. Como podemos observar entonces, a diferencia de Hegel, Marx pensaba que no eran las ideas, sino la existencia en determinadas condiciones materiales las que producían una enorme desigualdad y al mismo tiempo las que son el motor del cambio. Citamos directamente a Marx en El salario, precio y ganancia, y dice que el que produce un objeto para su uso personal y directo para consumirlo, crea un producto, pero no una mercancía, como productor que se mantiene a sí mismo. No tiene nada que ver con la sociedad, pero para producir una mercancía no solo tiene que crear un artículo que satisfaga una necesidad social cualquiera, sino que ese mismo trabajo ha de representar una parte integrante de la suma global de trabajo invertido por la sociedad. Ha de hallarse supeditado a la división del trabajo dentro de la sociedad. No es nada sin los demás sectores del trabajo y a su vez tiene que integrarlos. Quizá el mayor problema que Marx detecta en el capitalismo es de carácter humano, porque al colocar al trabajo mismo al nivel que la mercancía, lo que ocasiona es que el ser humano sea enajenado. ¿Y en qué consiste esta enajenación? El término tiene diversos significados y por lo tanto múltiples interpretaciones. Dice Priani que uno de estos significados es el ceder algo propio, un derecho o un dominio, sin importar si es mediante una venta o una cesión. El primero en utilizarlo fue Hegel, para referirse al momento en que la conciencia se objetiviza y se identifica como independiente a su objeto, es decir, cuando se convierte en autoconciencia. Dicho de otra manera, cuando la conciencia deja de ser una, pues enajena y se separa. Esta condición negativa de la enajenación implica, en el pensamiento hegeliano, la necesidad de que exista un movimiento dialéctico que terminará por superar la escisión entre la conciencia para alcanzar de una nueva cuenta su unidad inicial. De acuerdo con Hirschberger, otro filósofo de la época llamado Feuerbach, ubica a la enajenación en el ámbito religioso, siguiendo el mismo esquema empleado por Hegel previamente. Este autor considera que la conciencia humana se separa y se torna autoconciencia mediante su enajenación. Sí, pero esta vez a través de la religión. Esta, de acuerdo con su planteamiento, consiste en la desunión del individuo consigo mismo a través de ella. El ser humano se objetiviza al colocarse en una posición antagónica a Dios. Al final de cuentas, según considera este filósofo, la religión es una producción humana. Y por ello la forma de superar esa enajenación es reconocer precisamente eso, que el ser humano no es producto de Dios ni está sometido a su voluntad, sino lo contrario. A todo esto surgen un par de preguntas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál consideras que sería el problema o contradicción como una de estas dos reflexiones? Si lo analizamos con detenimiento, ambas se sustentan en el planteamiento de que con el paso del tiempo la humanidad ha perdido la unidad originaria, que era su propia naturaleza, y con ello también ha perdido el dominio sobre sí. Concretamente, por ejemplo, en Feuerbach se trata de una pérdida que se confunde quién es el que crea a quién y por tanto quién es el que domina a quién. Dice Priani que Marx no fue ajeno a esta idea, solamente que al contrario que Hegel y Feuerbach, no consideraba que la enajenación fuera un problema del espíritu o de la conciencia, dado que su pensamiento es materialista. Plantea que la enajenación del ser humano se da por condiciones específicamente materiales.
De hecho, para Marx, la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales, es decir, el individuo es individuo no porque posea una esencia inteligible más allá de este mundo o porque siga una conciencia que se desarrolla con la historia. El individuo es tal por las relaciones concretas, prácticas que se establecen en la realidad material, de modo que ésta cambia en la medida en que cambian las relaciones sociales. En ello precisamente radica la importancia que tiene el cambio social para Marx, pues constituye la manera de restituir a la naturaleza humana una condición que ha perdido. Aquí es importante apuntar que no se trata de las relaciones sociales que afectan a un individuo en particular, sino las que afectan a toda la sociedad o incluso a toda la especie humana. En este sentido, Marx considera que el ser humano está enajenado debido a que la producción no está organizada de manera comunitaria, sino fragmentada por la propiedad privada y por la división del trabajo que ésta implica dentro del capitalismo. La idea central de este planteamiento es que cuando aparece la propiedad privada, el trabajo se fragmenta y el trabajador participa solo en una parte de la producción y no puede dirigir ni la producción ni su propio trabajo como ocurría antes, por ejemplo, con el artesano que llevaba a cabo la producción de principio a fin. Es decir, en el modo de producción capitalista, el trabajador se enajena porque cede su dominio sobre un proceso y también sobre su propio trabajo. De pronto, el trabajo para todos los integrantes de la sociedad se vuelve algo completamente autónomo y con sus propias leyes, ajeno por completo al individuo que lo realiza. El resultado de este trabajo fragmentado es la mercancía. Para poner la importancia de ello mediante el concepto de fetiche de la mercancía, Marx busca mostrar cómo la mercancía, sí, así es, ese producto que tú adquieres en una tienda desplaza el trabajo que hay detrás al que lo ha vuelto igual en todos sus fragmentos al intercambiarla por dinero. El dinero en la óptica marxista es una mercancía de particular relevancia en la medida en que renuncia a un uso fuera de su valor. Es decir, a diferencia de una botella que tiene valor determinado, pero además se usa para contener líquidos, el dinero como objeto no tiene uso. Sin embargo, cumple dos funciones importantes. Es medida de valor y es medio de cambio. En virtud de estos elementos, dice Priani, el dinero se utiliza para medir todo trabajo de forma semejante. Y no importa si un individuo elabora las etiquetas, otro fabrica el cristal, uno más las tapas, mientras que otro integra el todo y elabora el refresco al final de todo este proceso de trabajo, pues ese trabajo vale una cantidad y se convierte también en una mercancía. Ahora, si esto afecta a todos los individuos que participan en el proceso por igual, el capitalismo tiene una condición más. Los medios de producción que permiten la generación de mercancías pertenecen a unos cuantos. Como ya habíamos comentado, de modo que el trabajador se convierte en la mercancía más barata porque vende su trabajo, que solo es un fragmento del proceso de producción, por muy bajo valor en comparación con lo que se obtiene. Marx es, por supuesto, un crítico del capitalismo y del proyecto moderno que lo impulsa, pero su crítica es, como podemos apreciar, radical. En el capitalismo existen diversas condiciones sociales que obligan al individuo a venderse, es decir, a enajenarse en condiciones lamentables la gran mayoría de las veces. Estas condiciones no solo determinan la forma de vida del individuo, sino su propia condición. En ese sentido, el marxismo considera que el capitalismo, pues, rebaja al ser humano, lo coloca en la condición de mercancía y lo hace perder el dominio de sí. Es importante, comenta Priani, subrayar aquí que de esta forma es como el capital, es decir, la acumulación de riqueza y el control de los medios de producción, ejercen su dominio sobre el ser humano y más aún sobre la propia fuerza de trabajo del individuo al convertirlo en una mercancía, en un objeto, en una cosa. A partir de ello, también podemos comprender lo fundamental que resulta para Marx cambiar las condiciones de producción con la finalidad de liberar al individuo de desenajenarlo, pues mediante el control político, los dueños del capital buscarán la reproducción de las condiciones de la enajenación del trabajador. Finalmente, la visión que Marx tiene sobre el capitalismo implica una crítica a la idea de que la aplicación de la razón puede conducir a la humanidad a un estado mejor de cosas. Por el contrario, al respecto, Marx señalará que con la enajenación a la mayor parte de los individuos se les ha reducido a condiciones semejantes a las de un objeto, y eso no puede ser elogiado ni reconocido como una condición mejor de la humanidad.
A diferencia de Hegel, Marx no es optimista con respecto a su época y las condiciones inmediatas que se veían hacia el futuro. Su idea de un cambio radical en los modos de producción implicaría un proceso de progresiva humanización que el proyecto moderno no ha sido capaz de impulsar. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero que haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez. Saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.